¿Ok? Entonces, ya está para compartir pantalla. Y seguimos con el... Caramba, me quitó. Un momentito. Vamos a ver lo que están esperando aquí. Mira esto. Y Lady. Ok. Ya, cuando vayan entrando, lo vayan indicando ahí. Un segundito, vamos a buscar el... Ah, caramba. Si ese era el que yo tenía ahí. ¿Estás escuchando, verdad? No, no se escucha. Ah, Sí, porque... lo escuchamos. Un momento, vamos a... Un segundo. Vamos a quitar esto de aquí. Salga menú, vamos a compartir el sonido. Y me dice si escuchan ahora. Altísimas, pues Sí. obtenemos el plasma. Bien, aquí Sí se escucha, profe. digamos los cambios de estado Ok. entre los estados sólido, líquido y gaseoso. Se pone de ejemplo al agua casi siempre porque, dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados. Este es el caso del agua. La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Sí, por ejemplo, los minerales, los metales, son sólidos naturalmente, y en estado gaseoso, por ejemplo, el oxígeno que se encuentra en la atmósfera, el CO2. Por lo tanto, si yo quiero pasar de líquido a sólido, el proceso se llama solidificación. De sólido a gas, el proceso se llama sublimación o sublimación directa. Y si yo quiero pasar de gas a líquido, se llama condensación o también licuación. Si yo quiero pasar de sólido a líquido, fusión. Si yo quiero pasar de líquido a gas, vaporización o ebullición. Y si yo quiero pasar de gas a sólido, cristalización o también le llaman sublimación. También esta de aquí a aquí, de cristalización o sublimación inversa, también se le llama deposición. Deposición, de poner. ¿Ok? Inversa. Aquí tenemos ya el esquema completo. Este diagrama muestra la nomenclatura para las diferentes transiciones de fase y su reversibilidad y relación con la variación de la entalpía. Entalpía quiere decir la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema. Hay que aclarar que estamos hablando de cambios físicos, ¿verdad? Que en estas transformaciones de fase de las sustancias, estas no se transforman en otras sustancias, solo cambian su estado físico. Fíjate que de gas a plasma se llama ionización y de hasta la reversibilidad de plasma a gas, desionización. Bueno, si te gustó el video, comparte y suscríbete para más contenido similar. Por supuesto, también es muy importante sus comentarios. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Muy bien, entonces vamos ahora a compartir también de la plataforma un documento que también ustedes lo van a manejar sobre, vamos a dejar de compartir ahora y compartimos en un momentito
Ok, para ponerlo, para cogerlo desde acá. Un segundito, por favor. Ay, que no lo veo. No estoy viendo la plataforma que ya tenía abierta aquí. Ah, es esta misma. Okay. Entonces, vamos a abrir un documento, un segundito, espérenme ahí nada más. Que son los estados de la materia. ¿Ok? Que son estados sólidos, líquido, gaseoso, cristal líquido y plasma. O sea, lo que nosotros vimos como video, vamos a verlo ahora como un documento, que es sobre, que es la base, vamos a decir, del primer tema, de qué son los estados de la materia. Okay, después vamos a hablar solamente de los estados gaseosos y sus propiedades. Luego de los estados sólidos y sus propiedades. Y luego de los estados líquidos y sus propiedades. ¿Ok? O sea, primero tenemos una visión general, como ustedes vieron en el video, de todos los estados de agregación de la materia, aunque ahí no se puso el cristal líquido. Oye, no se puso el cristal líquido, el plasma se conoce antes, porque el plasma es simplemente un gas que tiene iones, que está ionizado. Entonces, como un gas ionizado, el plasma se utiliza como semiconductor y también como él se comporta, es un gas, pero se comporta como un líquido, por eso se llama plasma. ¿Ok? Entonces, él ocupa todo el lugar del espacio donde está. Si lo confinan, si lo ponen dentro de un espacio, es como un gas, pero sus moléculas están más cerca. ¿Por qué están más cerca? Porque están ionizadas. Al estar ionizadas se atraen más, ya no son no polares, están polarizadas. Al estar polarizadas se atraen. Entonces, al atraerse, la densidad de un gas, de un plasma, es más alta que la de un gas. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir también ese documento y vamos a explicar en algunos detalles. ¿Ok? Ya ustedes ven, aquí presentamos los estados de la materia en sentido general. Este documento no es largo, obviamente, porque por eso queríamos complementarlo con ese video que sí es bastante completo. Si usted hace por escrito todo lo que va en ese video, va a ser casi una enciclopedia, va a ser un libro muy grande. Porque no solamente lo que el Señor va diciendo, sino las cosas que usted ve también, que no se dicen. ¿Ok? Entonces, los estados de la materia, o sea, la formación, esto es para formación de profesores. O sea, que esto es, yo siempre cuando uno va a buscar un documento, tiene que dejarle la referencia. Siempre ustedes tienen que respetar el origen del documento. O sea que si el documento al final tiene una referencia bibliográfica, tiene que dejársela. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a tener esto? Vamos a ver lo que es la materia, la teoría cinética molecular, el estado sólido, líquido, gaseoso y los cambios de estado. No se va a ver aquí el plasma y tampoco se va a ver el cristal líquido. ¿Ok? Se llaman estados de agregación, los estados de la materia, porque son una medida de qué tan agregado, o sea, qué tan agregado está. Una cosa está muy agregada, está muy pegada, otros no están tan pegados y otros están más separados. Son estados de agregación. ¿Ok? Y estado de agregación de las moléculas o los átomos, si es un elemento. ¿Ok? Entonces, esos estados de agregación, como ustedes ven, vamos a comenzar con sólido, líquido y gaseoso. Todo el cuerpo está formado de materia, o sea, cualquiera que sea su forma, es materia. Y se presenta en esos tres estados, sólido, líquido y gas. Los sólidos, como usted lo conoce, son cristales. Cristales de azúcar, cristales de sal, cristales de hielo. O sea, la madera, que usted ve su estructura molecular, es un cristal, es cristalina.
Todas las materias sólidas tienen una forma cristalina. Eso quiere decir que sus átomos están íntimamente relacionados. Hay una atracción muy fuerte entre los átomos o moléculas. No se mueven, ni siquiera vibran como moléculas, ¿ok? Para nada, están rígidos. Luego tenemos los líquidos, por ejemplo, el alcohol, el agua, cualquier aceite. Miren, que mencionan alcohol, agua y aceite. Primero, para ver la diferencia entre ellos. Pero el aceite, por ejemplo, es más denso que el agua, pero el agua es más densa que el alcohol. O sea, el alcohol pesa menos que el agua. Eso significa que estos son tres líquidos que las moléculas están más cerca, pero no tanto como el sólido. Por lo tanto, se mueven. Entonces, como las moléculas se mueven, vibran, se convierte en un fluido, o sea, en algo que puede fluir, que se puede regar, que se puede desparramar. ¿Ok? Claro, es un fluido, es denso, porque los gases son fluidos también, pero no son densos. Pero cuando las moléculas están muy separadas, entonces se convierte en un gas, como ustedes vieron en el video. Los gases se caracterizan porque las moléculas están muy lejos. Perdón, están tan lejos que no se atraen con fuerza entre ellas, al contrario, se repelen. Y por eso cuando uno suelta un gas, el gas se amplía buscando llenar el volumen de donde quiera que esté. Si usted le quita la tapita a un potecito de perfume, el gas de ese perfume no se queda solo ahí cerca, él se va hasta ocupar, por eso todo el mundo lo siente, porque sus moléculas o sus átomos, normalmente moléculas, porque las gases son más moléculas que elementos, aunque hay de la tabla periódica veremos que son elementos gaseosos, lo que son el único el hidrógeno que está en el lado de los metales, los demás son no metales, que son como por ejemplo el oxígeno, el cloro, ¿verdad? El flúor, son gases. Está también el yodo, son gases. ¿Okay? Entonces, los gases tienen la particularidad de que sus moléculas están muy separadas y se mueven a una velocidad grande, a una velocidad tan grande que hacen presión sobre el envase que lo contiene. La presión a veces es muy fuerte, como por ejemplo si usted llena un globo con aire que usted le echa con la boca, la presión que hace, usted siente porque las moléculas están golpeando la pared del globo, de la vejiga. ¿Ok? Entonces, las propiedades de la materia hay de dos tipos, propiedades intensivas y propiedades extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia, no dependen de la cantidad de materia. Son siempre la misma, independientemente de la cantidad de materia. Y esas propiedades son, por ejemplo, la densidad. La densidad de una sustancia no varía. Puede variar si usted le cambia la temperatura. Puede variar si usted aumenta la presión si es un gas. Que después, vamos a ver cuando veamos no, usted lo vieron en Química 1, que eran las soluciones, la solubilidad. Luego tener la dureza, que es una propiedad. No importa qué cantidad de materia, la dureza es la misma. Si usted coge una madera grande, un pedacito de la madera o toda la madera tiene una dureza la misma. Punto de fusión, la temperatura que se funde un sólido, como por ejemplo el hielo, es la misma siempre, no importa la cantidad de hielo. ¿Ok? Por eso se llama propiedad intensiva. No depende de la cantidad de materia. Y las extensivas, que sí dependen de la cantidad de materia. Como por ejemplo el volumen y la masa depende de la cantidad de materia. El peso depende de la cantidad de materia. ¿Ok? Y también hay propiedades extensivas que se manifiestan, que son propiedades que dependen de la cantidad de materia que usted tiene. ¿Ok? Ahora vamos a decir rápidamente la teoría cinética y molecular. Hay muchas teorías, la teoría cinética de los gases, la teoría cinética de los líquidos, que son muy diferentes. Y obviamente los sólidos no tienen modelo de teoría de cinética porque no se mueve. ¿Okay? Entonces el comportamiento de la materia se explica a partir de esa teoría y se basa en estos supuestos que vemos acá.
Está formada por partículas muy pequeñas, que son átomos, moléculas o iones. Recuerden que si son iones, puede ser una solución iónica o puede ser un plasma, si es un gas. ¿Okay? La energía cinética, ¿verdad? En la partícula aumenta con la temperatura. Si usted calienta un gas, aumenta la presión porque las partículas se mueven más rápido. O sea, aumenta la velocidad. Por lo tanto, la energía cinética de un objeto es la energía que lleva en virtud de su velocidad. ¿Ok? Y también en virtud de la masa. La energía cinética, por ejemplo, la masa por la velocidad es energía cinética. Si se detiene, ya no tiene energía cinética. Porque la energía cinética es porque se mueve. Y esa energía que tenía cinética cuando se detiene, se convierte en energía potencial. ¿Ok? Entonces, las partículas de un gas, por ejemplo, o de un líquido, se mueven en todas las direcciones. Cuando se mueve en todas las direcciones. Esa es, vamos a decir, aquí se sigue con lo mismo, ¿verdad? En el estado sólido, la partícula está unida por una fuerza muy grande. Y si acaso tuvieran un movimiento, es de vibración, por vibración molecular, no que cambia de posición. ¿Ok? No cambia de posición. Esa es una, ese movimiento de vibración molecular también aumenta con la temperatura. Hay un aparato ahora muy sensible que puede escucharse el movimiento de las moléculas en un líquido. Oigan bien, claro, en un gas se puede ver casi así, casi se puede sentir. Como usted pone la mano va a sentir el movimiento del gas. Pero en el líquido, no. Porque, y en el sólido, más difícil todavía. Pero el sólido se dilata. Entonces, cuando usted calienta, si usted se pone a ver de noche de día la casa se calienta y de noche se enfría. Entonces, a veces se escucha cuando se está enfriando, se escucha cuando se encoge y suena. ¿Sí? Por ejemplo, el pavimento de día se calienta mucho y se expande. Pues de noche se enfría y se encoge. Por eso se agrieta. Cuando las calles se agrietan es cuando se enfrían. Porque cuando está caliente, como digamos, se dilata, como que se crece un poquito. ¿Okay? Por favor, los micrófonos. ¿Okay? Cuando se dilata, que se crece, es porque las moléculas están vibrando, pero por la temperatura. ¿Okay? Entonces, cuando se enfría, se encoge. Y ahí es que se agrieta. ¿Okay? Por ejemplo, en el estado líquido, para el estado líquido, las partículas están unidas con una fuerza más débil, por eso en ellos tienen mucha vibración, se trasladan y rotan, o sea, se mueven en todas las direcciones como ustedes vieron en el video. Se adaptan a la forma del recipiente y se comprimen, pero no muy poco, o sea, no se comprimen casi no se puede comprimir. Eso lo vimos también en el video, muy bien, muy bueno el video para usted entender perfectamente las propiedades de los estados de agregación. Obviamente que el gas, la fuerza de atracción de las partículas no existe, no se atraen las partículas, tienen un movimiento libre, por eso corren lejos y están muy lejos una de otras. Una de las otras están muy lejos. ¿Okay? Y hay una teoría cinética de los gases que se llama la cantidad que chocan, porque ellas están corriendo para todas partes y chocan. Entonces esa cantidad de choque, que se llama integral de colisión, indica una propiedad importante de la teoría cinética. ¿Ok? O sea, el fenómeno que da apoyo a esa teoría es la difusión. ¿Ok? Es la difusión, porque las partículas lo que hacen es que se van a difundir. Para que tenga lugar la difusión, una distribución espacial de las partículas, no deben ser homogéneas, o sea, no deben ser todas iguales. Debe haber una diferencia de concentración para que una partícula pueda ir de una zona a otra. Por ejemplo, si usted agrega un poco de miel de abeja a un vaso de agua y usted lo deja ahí, en la parte de arriba, en la superficie del agua, no hay miel de abeja, pero en el fondo hay miel de abeja. Entonces esa miel de abeja comienza a diluirse hasta que llega hasta arriba.
si no hay esa diferencia de concentración de miel, no se mueve. Que es una teoría cinética molecular. Por ejemplo, el aceite y el agua no se difunden entre sí. No se difunden. Porque la fuerza de cohesión entre las partículas del aceite son más fuertes que la fuerza con que se atrae. O sea, el agua atrae al aceite, las moléculas. Pero las moléculas de aceite se atraen con más fuerza. Por eso no se disuelve. Por eso recuerden que la solubilidad de una sustancia en otra va a depender de la naturaleza de la sustancia. Y la naturaleza principal, la característica principal es el enlace químico que une las átomos o las moléculas. Y ese enlace químico, si es muy fuerte, no se va a disolver en una sustancia que tenga un enlace químico débil. No se va a disolver. ¿Ok? Luego vemos aquí el estado sólido de la partícula, que ocupa un lugar fijo, o sea, tienen forma y volumen constante, no cambia, ¿okay? No se deforma, si usted lo presiona, no se deforma, lo que hace es que se rompe, pero no cambia la forma. Lo puede triturar, pero no cambia la forma. O sea, la partícula ocupa un lugar fijo en el espacio, ¿okay? Son ordenadas, como ustedes vieron en redes cristalinas, los átomos y moléculas están bien pegaditos, no se mueven. Cuando tienen un lugar fijo, no se mueven. Pueden estar vibrando por a nivel molecular o atómico. Solo se aumenta la temperatura, entonces aumenta esa vibración. Eso fue lo que acabamos de ver y se dilata. El estado líquido no tiene una forma definida. Recuerden que adquiere la forma del lugar que lo contiene. Posee una energía cinética y una energía potencial. La cinética es porque se mueven y la energía potencial es por su peso. ¿Ok? Se comprimen, pero muy poco. O sea, si usted aprieta un líquido, no lo va a hacer más pequeño el volumen. Se puede comprimir a una presión muy alta, pero va a comprimir muy, muy poco. ¿Okay? Si se aumenta la temperatura, entonces aumenta la energía cinética. Recuerden que la energía cinética es la energía que lleva por el movimiento. ¿Okay? Obviamente, dice si aumenta la temperatura, aumenta la vibración, aumenta la energía cinética porque aumenta la velocidad. El volumen disminuye si se comprime mucho, pero realmente el líquido no se comprime. Esto que usted está viendo aquí, su volumen disminuye, tiene una alta compresibilidad, eso no se refiere al estado líquido. Vamos a decir que esto se refiere, vamos a quitarlo de ahí y ponerlo donde va, porque eso se refiere al estado gaseoso. ¿Ok? Vamos a cortarlo y vamos a pegarlo aquí, porque eso se refiere al estado gaseoso. ¿Ok? El estado gaseoso, entonces, a temperatura, el estado gaseoso a temperatura constante, su volumen disminuye y se eleva si se aumenta la presión. Si se mantiene la temperatura constante y se ejerce una presión sobre el gas, su volumen disminuye, ¿ok? Y eleva su compresibilidad. Debido a que prácticamente no hay una fuerza entre las partículas, recuerden que los gases no se atraen, entonces hay una distancia grande entre ellos. Por eso es que el gas se expande tanto, porque sus partículas no se atraen. Ahora el plasma no. En el plasma se atraen un poco porque tiene una carga eléctrica. ¿Ok? Luego, el estado gaseoso a una presión constante, okay, si la presión es constante y sube la temperatura, el volumen del gas aumenta. O sea, aquí dice, si mantenemos una presión constante, que no varíe la presión, y aumentamos la temperatura, el volumen aumenta. Eso lo vamos a ver nosotros en la próxima clase, que son las leyes de los gases. O sea, las leyes de los gases son la relación que hay entre la presión, el volumen, la temperatura y la masa. O sea, la masa me refiero al peso molecular. O sea, como las partículas adquieren más energía, obviamente chocan más veces y por eso es que hacen más presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, aumenta la presión interior.
sí aumenta la partícula. ¿Ok? También el proceso continúa hasta que la presión exterior se iguala. Cuando la presión de adentro y la presión de afuera son iguales, pues ya no cambia, ya la presión, ya vuelve a un estado de equilibrio. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que es la fusión, porque este es un estado que solo se aplica a los sólidos. Recuérdense que pasar de sólido a líquido se llama liquefacción o fusión, que se utiliza ese término, digamos, tiene tres acepciones diferentes. Normalmente nosotros decimos fusión cuando hablamos de metales. ¿Ok? Y en el hielo, nosotros decimos que el hielo se funde. Pero cuando nosotros calentamos, por ejemplo, la parafina, la cera, nadie dice que se funde. ¿Cómo lo dice? ¿Cuál es la palabra que decimos cuando calentamos la parafina, o sea, la cera y se vuelve líquida? ¿Cómo decimos? Que cambió de estado. Sí, pero ¿cuál es la palabra que usamos? No decimos que se funde, ¿verdad que no? Decimos que se derrite. Decimos que se derrite el, Se derrite, la verdad que derretirse esa- es lo mismo que fundirse, pero se utiliza para polímeros, o sea, para sólidos que no son tan rígidos, que no son tan rígidos. ¿Se ve? Por ejemplo, se derrite, si usted calienta mucho una pasta y se derrite, usted no dice que se funde, usted dice se derrite. ¿Ok? Entonces, Ah, también, ok, ok. también decimos se funde, se derrite o se licúa. O sea, un sólido a líquido se llama licuefacción. Pero un sólido a líquido también se llama fusión. Donde sólido a líquido también se llama derretimiento. Pero se utiliza para diferentes tipos de sólidos. En sentido general, para todos los sólidos, de sólido a líquido, la palabra universal es licuefacción. No importa cuál sólido sea, se está licuando. De sólido a líquido es licuefacción. ¿Ok? Vamos a ponerle ese acento a la O ahí porque, ¿verdad? Al calentar un sólido, la partícula aumenta la energía cinética de vibración. Ya lo vimos. El calor, esto es importante porque lo vamos a ver después. Nosotros vamos a ver cuando estudiemos los sólidos. En 10 minutos va a cerrar de nuevo y en esos 10 minutos lo vamos a dejar ahí. ¿Ok? Entonces vamos a terminar aquí con los cambios. Con el calor, que es para que un gramo de un sólido, que está sólido, para que pase a líquido, se llama calor latente. O sea, el calor para un gramo, y se llaman joule por kilo, son las unidades. ¿Ok? La temperatura de fusión es la temperatura, cuando recuerden que los cambios de estado, la temperatura es constante. Cuando un sólido comienza a derretirse, o a fundirse, o a licuarse, esa temperatura se llama temperatura de licuefacción o de fusión, ya no cambia. ¿Ok? Entonces, eso ya rompe con la estructura cristalina y se vuelve líquido. ¿Ok? Entonces, los cambios de estado, el de evaporación, o cambio de estado de líquido a gas. O sea, como la partícula pasa de un líquido a gas, por haber tenido suficiente energía cinética, tiene tanta energía que se escapa. O sea, por eso cuando usted calienta una olla y el agua comienza a hervir, es porque se está convirtiendo en vapor, porque las moléculas están tan volátiles, su energía están moviéndose tan rápido que saltan y se van para el aire en forma de agua, gotas de agua que están en el aire, pero forman un gas. ¿Ok? Entonces, este cambio es de líquido a gas y se llama evaporación. O sea, en la superficie del líquido, es en la superficie del líquido que ocurre. ¿Ok? Cuando está dentro del líquido se llama ebullición. Cuando ebullición es cuando hierve. Usted ve las burbujitas. Usted alcanza a ver una burbuja que está subiendo por el líquido. Esa burbuja ya es un gas. Ya se convirtió en gas.
pero se llama ebullición. La ebullición es cuando la evaporación ocurre dentro del líquido. Se llama ebullición. Es cuando hierve. Cuando un líquido hierve, usted ve, por ejemplo, la cerveza cuando se está calentando, usted ve que sube una burbujita. Es una ebullición. O sea, se evapora cuando está de la superficie para arriba. ¿Okay? Y la energía que se necesita para que un gramo de líquido se evapore se llama calor latente de vaporización. Entonces, esta energía que vimos allá, que era para que se pueda eliminar, se llama calor latente de fusión, para que se funda. Y esta se llama calor latente de vaporización. Yo le digo eso porque lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Entonces, la ebullición, el cambio de estado, depende de la presión del líquido. Si el líquido está sometido a una presión muy alta, aunque aumente la temperatura, no hay ebullición. La ebullición ocurre dentro del líquido y la vaporización es fuera del líquido. ¿Ok? Luego tenemos la sublimación, que es que un gas se convierte en sólido. Perdón, un sólido se convierte en gas. Un sólido se convierte en gas. Entonces, al enfriar un gas pasa directo a sólido. Eso está al revés. O sea, aquí no va sublimación. Aquí va sublimación inversa o deposición. ¿Ok? Deposición, cambio de estado, porque ellos pusieron el que no era. Entonces, la deposición es cuando pasa un gas que se enfría bruscamente, pasa de gas a sólido. Eso, por ejemplo, le pusieron aquí sublimación inversa, pero es eso, deposición. Entonces, eso ocurre, por ejemplo, cuando usted ve que un gas, la nieve, cuando se forma nieve, es vapor de agua que se convierte en sólido. Entonces, ese vapor de agua se depuso, o sea, una sublimación inversa, que es deposición. Entonces, la sublimación es al revés, es cuando un sólido se convierte en gas. Bien lo dice aquí. Entonces, la sublimación necesita una energía de sublimación y hay una temperatura de sublimación que es fija. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir el documento porque ese era el tema que queríamos tratar hoy. Solo sobre el estado de la materia. Hay otro video y hay otro documento en la plataforma. Tienen que verlo porque le voy a preguntar sobre eso. ¿Ok? Cuando le pongamos trabajo, además, es atractivo. Usted súbase de una vez, usted se va para la plataforma, entra a la clase y ve que hay algo nuevo. Siempre chequea a ver si hay algo nuevo en la plataforma. ¿Ok? Vamos a chequear de nuevo la lista para terminar. Yo le voy diciendo a ver si ustedes están ahí. Eva, Profe, una pregunta. dígame. La práctica que vamos a realizar por la plataforma, ¿eso equivale a los puntos del parcial? Sí, así es. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ir pasando la lista. Raiza, la tengo botada ahí de primera. Karina, Custodio. Presente, profe. Ajá. Yamel, digan presente, por favor. Presente, profe. Ok. Eucaris. Presente, profe. No se, Eucari presente. no se vayan. Ok. No. Arduin. Presente, profe. Muy bien. Estamos aquí. Así lo veo. Claro. Ebenezer. Presente. Carlos. Presente. Presente. Ok. Perla Trinidad. Presente, aquí estoy. Muy bien. Vilma Calderón. Wilma. Wilma Calderón. Presente, profe, aquí estoy. Presente. Kirsi. Presente, profe, ¿me escucha? Ok, muy bien. Hay uno que se llama Galaxy A20. Ese yo no lo puedo pasar en la lista porque no sé quién es.
Y otra que Es dice, generaliza, profe. es generaliza. Usted- Sí. Ok. También tengo iPhone, un iPhone ahí arriba. Mire usted que le está dando la espalda a su cámara, que tiene iPhone. Dígame quién es usted. Ajá, usted misma. Ok. Usted es. A ver. Quita el micrófono que está en silencio. Ok. Ok. Muy bien. Entonces usted es Perla. Leonela, ¿cuál iPhone, profesor? Porque hay mucho iPhone aquí. Hay mucho iPhone, sí. Sí, Leonela soy. Leonela Ratney. Déjeme ver si yo la tengo aquí. ¿Usted está desde el principio, Leonela? Sí. No, porque yo no la tenía anotada, Leonela. ¿Eh? Usted no está desde el principio, porque yo no la tenía anotada. Brian, ¿está ahí? Presente. Raisa, ¿está ahí? Resalta. Evans, de nuevo. Llama que tú tienes. Lady, ¿está ahí? Presente, yo. ¿Dónde está Lady? Ya la estoy Aquí. mirando. Ya la estoy mirando. A ver, Lo más bello de este grupo. a ver si está. A ver si están todos. No digan La nada. más linda soy yo. Karina, ¿verdad? Evans, Lady, Ecaudi, Jamel, Arvin, Raisa, Ebenezer, Jason, Enerolisa, Perla, Kirsi, Carlos, Brian, Presente, Brian. Karina, Wilma y Leonela. ¿Faltó alguien? Karina está presente. Sí, le estoy mencionando porque está presente. Ok, entonces, ahí yo me doy cuenta que son 14 y 3, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Muy bien, entonces, pendiente de la plataforma, le voy a poner su trabajo por ahí, ¿ok? Y le voy a poner la fecha de entrega y eso vale su primer parcial. Fíjese que ustedes tienen ahí el programa. El programa va a ser de la primera sección, el examen, o sea, el trabajo. ¿Ok? Le voy a decir cuántas páginas mínimo tienen que poner. Y lo que yo vea que pone copia y pega del documento, copia y pega, se lo voy a poner malo. Usted tiene que escribir lo que usted haga su resumen.